¿Te has cuestionado en algún momento por qué tus imágenes no transmiten las emociones que tú quisieras? ¿Has pensado desde la otredad cómo están captando el mensaje que estás haciendo a través de tus imágenes? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Joel Acosta, soy artista visual y el día de hoy quiero que nos cuestionemos sobre el lenguaje visual. ¿Qué es el lenguaje visual? Cuando hablamos de lenguaje visual es importante tener en cuenta tanto los factores sintácticos como semánticos. En el momento que hablamos de los elementos sintácticos, estamos hablando, por ejemplo, del tema del ISO, la velocidad, el diafragma o temas compositivos como tienen que ver los planos, los niveles de toma, entre otros aspectos dentro del factor compositivo, que esto nosotros como fotógrafos lo sabemos para poder mejorar nuestras intenciones a través del mensaje que se quiera dar a entender. Cuando vamos al factor semántico, estamos por supuesto pensando más que nada en la parte conceptual, en esa intención que nosotros tenemos, en ese uso en el cual nosotros nos preocupamos a través de los signos y los símbolos y otros elementos semánticos que nos ayudan a canalizar o a, de alguna forma, hacer objetiva nuestras intenciones. Entonces, podemos decir que el lenguaje visual es un sistema en el cual tanto lo sintáctico como lo semántico se juntan para poder proyectar un mensaje. Esto nos ayuda, por supuesto, tanto a comunicar como a expresar según sea el caso que quieras realizar al momento de tu actividad o proyecto fotográfico. Entonces, ¿cómo podemos mejorar todo el tema del lenguaje visual? Lo primero que deberías tener en cuenta es que esto no lo vas a aprender en un video de 15 minutos ni de la noche a la mañana, pero sí podemos empezar a mejorar estos aspectos dentro de nuestros estudios, dentro de nuestra carrera. Lo que te quiero dar a entender que se requiere de mucho tiempo, de mucha habilidad, de mucha constancia para poder mejorar nuestro lenguaje visual. Es tal cual como niño chiquito aprendiendo con el tema de escribir. Así como en ese momento nos preocupamos a poder tener las palabras, el conocimiento verbal para poder comunicarnos, en este momento nos vamos a preocupar cuáles son los skills o los elementos necesarios para transmitir un mejor mensaje a nivel fotográfico. Entonces, dicho esto, lo que debemos tener en cuenta al momento de poder mejorar nuestro lenguaje visual es probablemente mejorar el cómo nosotros estamos leyendo las imágenes. Para tú poder crear es necesario que sepas criticar, analizar, leer una imagen. Entonces, como diría el maestro Wilson Prada, lo que tienes que tener en cuenta al momento de ver una imagen de forma simplificada sería pensar en el qué hay, qué siento y qué entiendo. Lo voy a volver a repetir. ¿Qué hay? ¿Qué siento? ¿Y qué entiendo? Lo primero que debes de tener en cuenta al momento de ver esta imagen es autocuestionarte. No simplemente ver la imagen en modo automático, simplemente pasar, sino darte la pausa de poder ir analizando todos los elementos que se encuentran en la fotografía. Cuando hablo de todos los elementos, me refiero en qué plano fue tomada, si es a color o blanco y negro, qué elementos de signos y símbolos se encuentran en la imagen, cuál es la narrativa que nos está brindando el trabajo expositivo o fotolibro o cual sea el formato que lo estás viendo, y en ese momento ir sacando nuestras conclusiones. Debemos nosotros estar al pendiente de cada factor, de cada propuesta o estímulo que nos favorece la imagen. Esto, por supuesto, nos va a ayudar a entender de una mejor forma las imágenes. Entonces, una vez visto todo este tema, autocuestionado, te has dado el momento de ver incluso cómo está siendo mostrada la fotografía, es donde empezamos a concluir y a sentir algo, y es lo que nos da, por supuesto, una conclusión. Entonces, como podrás ver, en el qué hay, qué siento y qué entiendo es una maravillosa forma de poder empezar a leer las imágenes si es que te ha costado, si es que en algún momento has sido una galería o un museo y no lo has podido entender. Otro factor que debemos tener en cuenta es que gracias al arte contemporáneo el lenguaje ha cambiado muchísimo. A nivel estético, a nivel de lenguaje, a nivel de muchos factores dentro de la imagen han estado en constante cambio. No quiero decir con esto que sea mejor o sea peor que el arte de antes. Lo que te estoy dando a entender es que cada momento histórico
pictórico tiene su lenguaje y su forma de expresar la imagen. Nosotros, como personas que amamos el arte o amamos la fotografía o amamos la imagen, no debemos ir con una concepción de una fotografía en la cual simplemente vamos a verla por ver o simplemente por apreciar, sino que debemos de ir con una concepción de poder analizarla, degustarla, sentir en pocas palabras qué es lo que nos quiere decir el autor. Dicho esto del tema de cómo leer la imagen, esto te va a ayudar, por supuesto, al momento de crear tu fotografía. Porque como lo dije en un principio, es importante la otredad, es importante pensar en el otro. Y si no estás en la posición del otro, pues es muy difícil que tu lenguaje visual favorezca en algún momento o mejore. Y esto pues definitivamente puede ser incluso hasta contradictorio, porque básicamente sería como verte en un espejo todos los días. El poder saber qué está viendo el otro, qué está sintiendo el otro, de alguna u otra manera nos va a beneficiar. Por eso, mi primer consejo sería que aprendas a leer fotografía como se debe. Otro aspecto importante es el banco de imágenes. Tener diversidad de experiencias, tanto visuales como de vida propia, es un factor clave para mejorar nuestro lenguaje, ya que nos estaríamos llenando de diversos referentes que nos van a ayudar para poder decodificar precisamente lo que estamos viendo. En ese sentido, es importante entonces que vayas a exposiciones, a galerías, que veas mucha fotografía y por sobre todo que tengas diversidad de experiencias de vida. Quiere decir esto que es importante que, escuches buena música, leas buenos libros, malos libros, tengas experiencias tanto positivas o negativas, porque esto, por supuesto, nos va a brindar un gran panorama de posibilidades en las cuales nuestras habilidades de leer o crear fotografía van a mejorar. Algo importante también es el factor técnico. A pesar de que este factor sintáctico representa al menos un 30 o 40% del lenguaje, es importante mantener estas habilidades frescas, mantener estas habilidades ya dominadas. Una vez que domines todo el factor técnico, con esto me refiero al tema de cómo tomar una fotografía en modo manual o conocer tu cámara o conocer sobre los temas compositivos, vas a notar que estas herramientas te brindan posibilidades creativas. No me interesa, la verdad, o poco importa, según mi perspectiva, el tema de si tomas una fotografía en modo manual o en modo automático. Atención, sé que lo que acabo de decir puede ser un poco chocante. Lo que quiero darte a entender es que existen muy buenos trabajos hechos incluso con una cámara de teléfono, donde incluso ni siquiera estos fotógrafos lo han hecho en modo manual. Mi punto de vista sería que mientras domines el equipo fotográfico que tengas y puedas dominar la luz y puedas proyectar tus intenciones a través de ese equipo, pues perfecto. Como lo dice Willem Flusser, el tema de la cámara y todo el tema del programa o esa actividad lúdica entre el fotógrafo y su cámara que se van conociendo es un factor determinante al momento de la imagen. Sin embargo, no lo es el todo. Repito, no lo es el todo porque en definitiva lo que nos va a interesar a nosotros, la otredad, lo que vamos a apreciar tu fotografía es básicamente lo que estás proyectando, lo que nos quieres dar a entender, el concepto que quieres manejar. Entonces, en ese sentido técnico, sí, es conveniente saber una fotografía a modo manual porque te va a brindar mucha más habilidad, mucha más posibilidad creativa, pero ciertamente no representa el todo. Esto dependerá mucho del equipo que tengas o del trabajo que vayas a proyectar. Con esto, repito, no quiere decir que no sea importante, pero es que hoy en día existen tantas, pero tantas posibilidades a nivel fotográfico que el factor de una cámara cara, costosa o una reflex compacta, mirrorless o bridge queda en un segundo plano. Lo que deberíamos preocuparnos más es en ese factor semántico. Y muy bien, hasta los momentos lo que hemos hablado en gran parte ha sido sobre el tema sintáctico. Ahora vamos a hablar un poco del tema semántico, pero primero deberíamos comprender un poco sobre qué es la semiótica visual. Cuando hablamos de la semiótica visual es la que se encarga del estudio de signos y símbolos, de cómo estos se comportan con el imaginario colectivo, con las diversas sociedades que existen a nuestro entorno, y esto por supuesto nos va a ayudar para mejorar a nivel de concepto y a nivel de comunicación o expresión.
Estando en una sociedad oculocentrista en la que las personas en un principio su especial atención es a través de la mirada, en un segundo plano podría estar el sonido o el olfato, nosotros como fotógrafos debemos saber impactar o debemos saber todos estos elementos, vamos a llamarlos en tendencia. Es tal cual al momento de ver un meme. Cuando tú ves un meme y no lo entiendes es porque en definitiva no tienes el concepto, no entiendes qué es lo que está sucediendo y pues te obliga de alguna u otra forma a indagar, a investigar o incluso a ver la serie que está pasando en Netflix para poder entender el dicho meme. Con esto lo que te quiero entender es que la semiótica descubre muchos aspectos de la imagen y en definitiva te va a ayudar a pues mejorar todo ese aspecto de comunicación visual. Pero, ¿cómo podemos empezar a estudiar la semiótica? La semiótica es algo bastante denso y es algo que, como lo dije en un principio también en este video, no es que lo vas a aprender de la noche a la mañana. Sin embargo, estaría buenísimo si puedes ir leyendo algunas referencias como Roland Barthes, Peirce, entre otros destacados de la semiótica. Pero, ¿qué debemos tener en cuenta con la semiótica y la fotografía? Pues el uso de la narrativa va principalmente en cómo tú vas desenvolviendo la semiótica visual y cuáles son esas intenciones que vas canalizando en tu proyecto. Con esto lo que te quiero entender es que, por ejemplo, si tuviésemos el hipotético caso de una persona influente en el aspecto político o en un aspecto, digamos, jerárquico a nivel religioso, ahí es donde tú dices, oye, ¿puedo tomarle una fotografía en picada, a nivel o contrapicada? ¿Cuál de estas tres fotografías quedaría mejor? Obviamente sería la de contrapicada, pero ¿por qué? Porque en nuestro imaginario colectivo está esa referencia de que la figura jerárquica la vamos a representar en una contrapicada. Entonces, esto porque nos da la sensación de poder, nos da la sensación de elevación, de jerarquía, de máxima autoridad. Entonces, ese y otros aspectos empiezan a importar en la imagen. Por eso es importante el factor semiótico, por eso es importante saber sobre el signo, sobre el símbolo. Pero, ¿qué elementos en la fotografía transmiten dichos aspectos semióticos? El principal, por supuesto, sería el color. A través del color podemos transmitir diversas sensaciones. Si es blanco y negro, es una sensación totalmente diferente a la del uso del color. El uso de las leyes de Gestalt, por supuesto, que tienen que ver con la forma, nos ayudan también de alguna u otra manera a entender cuál es la intención o qué es lo que está sucediendo, porque a través de la forma también proyectamos sentidos, también proyectamos comunicación. Entonces, la luz es donde tocamos aquí este factor tan importante. La luz, en términos de autoría, nos puede definir con nuestro estilo. En términos técnicos, puede incluso ayudar a que un objeto se aprecie más que otro. El uso de la sombra y la luz es verdaderamente importante al momento de aplicarlas en las imágenes. Pero otro aspecto también muy importante y que aborda sobre todo pues esa visión postfotográfica es al momento de que tenemos gran cantidad de imágenes y llega ese proceso de selección. Es un proceso de curaduría muy, pero muy denso en el cual las imágenes se empiezan a discriminar. Es en el momento en el que tú empiezas a armar esa narrativa y buscas cómo de alguna forma darle su inicio, su desenlace y su final, ¿no? Entonces, en ese sentido, es ahí donde esa actividad postfotográfica vuelve. Es como volver a fotografiar pero sin cámara. Es como volver a pensar en la fotografía pero sin el uso de una cámara. Entonces, en las actividades postfotográficas también podemos hablar de los aspectos expositivos. Una vez que tengas el proyecto, ¿en qué formato va a estar la fotografía? ¿Va a ser un formato expositivo de pared? ¿Voy a hacer instalación? ¿Voy a hacer fotolibro? Eso dependerá, por supuesto, del proyecto que estés desarrollando y de la forma que quieres transmitir o cómo creas conveniente que este proyecto se pueda apreciar mejor. En estas actividades es importante mantener un criterio, pero no cualquier criterio. El principal sería el autocrítico para poder definir muy bien hacia dónde va tu trabajo. El segundo sería tener una crítica epísteme, que pues evidentemente sería la crítica de un profesional o de alguien especializado en la imagen que te ayude a curatoriar ese trabajo. Este curador, este crítico
epísteme es el que le va a dar forma a todo ese proyecto. Es quien sin duda te va a plantear cuáles son los aspectos que podemos mejorar dentro de esa narrativa, dentro de ese lenguaje. Y sin duda es uno de los momentos en el que la fotografía entra en debate, entra en diálogo, entra en una construcción desde diversas perspectivas para poder potenciar precisamente el que la otredad lo pueda captar de mejor forma. Entonces, en este sentido, la crítica, la autocrítica, la crítica epísteme y la crítica doxa, por supuesto, que es de la persona que probablemente no tiene el conocimiento fotográfico, es una crítica mucho más pasional, también es importante, porque el saber escuchar, el saber ver qué es lo que la otredad está apreciando de tu trabajo, pues en definitiva nos va a ayudar a mejorar. En conclusión, podemos decir que los aspectos semánticos dentro del lenguaje visual podemos definirlo en las siguientes facetas. Sería principalmente el color, sería principalmente el concepto que vas manejando, sería principalmente la forma en que manejas la luz, la forma en que proyectas la imagen, ya sea pues el plano que estás utilizando, ya sea pues los diferentes signos o símbolos que se encuentran dentro de esa imagen, ya sea el formato en que lo estás presentando, si es en fotolibro, si es en fotoexposición, ya sea en una pared de una galería, de un museo, si es instalativo, todo eso sin duda va a marcar la forma en que nosotros apreciamos la imagen. Por eso debemos bajarnos de aquel carrito arrogante de pensar que si yo lo entiendo, todos lo van a entender. Debemos empezar a ver la imagen con los ojos de los demás. Debemos empezar sin duda a ver más allá de lo evidente. Esto sin duda también se conecta a todo el tema de lo que está sucediendo en nuestro momento histórico a nivel de imagen, a nivel contemporáneo. Por eso también es importante, como último consejo, estar al tanto, por supuesto, de lo que está pasando con las grandes entidades fotográficas. Esto con el tema de escuelas, con el tema de fotógrafos destacados, con el tema de convocatorias, concursos y demás. Porque estos son quienes definen el sistema. Y si quieres estar en ese sistema, pues debes entender cómo juega el sistema y debes comprender cómo el lenguaje se está empezando a aplicar. No digo copiar, digo entender, digo adaptarse o digo comprender lo que sucede para que en definitiva puedas estar dentro de ese sistema. Entonces, una vez viendo todos esos aspectos fotográficos, es cuando verdaderamente empezamos a entender la fotografía, es cuando verdaderamente empezamos a proyectar una fotografía con mucha más cultura visual. Y esa es la idea, porque la idea no es simplemente ir a plomo y tomar fotografías de lo que sucede en nuestro entorno. La idea es conceptualizar, la idea es pensar antes del clic. Entonces, para mí me ha funcionado como base de diseñador que tengo el poder bocetear, el poder proyectarme a través de la investigación. Para mí, informarme primero sobre el proyecto que quiero abordar es clave. Si bien es cierto, aquellos estímulos que nos provocan fotografiar por el mero hecho de fotografiarlo, porque sentimos que hay algo dentro de nosotros que puede funcionar, está bien hacer caso a ese estímulo. Pero es muy importante que después de ello, reflexionar ante la imagen que has tomado y ver cómo puedes canalizar eso a un mejor estilo, a un mejor concepto, a una mejor, proyección de lo que quieras representar en la imagen. Por eso es importante para mí pensar antes del clic, por eso es importante para mí la información como base, porque esto sin duda va a evitar que tu trabajo tenga falencias a nivel visual, a nivel de lenguaje, por supuesto. Entonces, una vez dicho todo esto, ¿qué es lo que estás planteándote como fotógrafo? ¿Definitivamente tu lenguaje visual ha funcionado tras todos estos aspectos comentados? ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Cada día es necesario replantearse y cuestionarse? Definitivamente sí. Es importante ver más allá de lo evidente. Es importante pensar más allá del clic. Pensar más con esto y no tanto en definitivamente con un equipo fotográfico. Espero que estos consejos te hayan ayudado. Hasta la vista.